grandes pilares de las políticas económicas del feminismo, junto con la brecha salarial, es el concepto del techo de cristal, una aparente barrera que impediría que las mujeres alcanzaran los puestos más altos de las jerarquías empresariales. Y si bien la brecha salarial ha sido rebatida hasta la saciedad por economistas y críticos del feminismo, y es un hecho bastante conocido que las diferencias salariales desaparecen una vez analizamos la distribución salarial categoría por categoría, los comentarios críticos hacia la hipótesis del techo de cristal son relativamente poco frecuentes aún. Esto me parece especialmente relevante porque el techo de cristal es el constructo teórico sobre el que se justifican las ideas de la brecha salarial y la feminización de la pobreza, y rebatir al primero supondría una refutación de las narrativas que se articulan en torno a los segundos. No obstante, en ocasiones estos relatos se construyen de una manera en que se confunden intencionalmente la ausencia relativa de mujeres en puestos directivos con otros fenómenos relacionados, como el de las mujeres en la ciencia, que son aspectos conectados pero que no tienen que ver con el techo de cristal directamente. Así, por ejemplo, la narrativa feminista sobre el techo de cristal se sustenta sobre tres elementos: la hostilidad interna de las propias empresas, la disuasión externa que llevaría a cabo la sociedad sobre las mujeres y la dimensión personal del problema en cuanto a las dificultades del individuo para conciliar la vida laboral y la familiar. Los dos primeros elementos son exactamente los mismos que ya habíamos comentado anteriormente con respecto a la entrada de las mujeres en las carreras científicas, puesto que estos temas se solapan. Por este motivo, ya que el tema tratado ahora es el menor recorrido promedio de las mujeres dentro de las jerarquías empresariales, no volveremos a repetir lo mismo. Simplemente podemos señalar que los resultados de los estudios con respecto a las instituciones científicas son extrapolables a otros ámbitos. Por ejemplo, la ausencia de sesgos relevantes y los pequeños sesgos a favor de las mujeres. También han sido encontrados en audiciones musicales, en oposiciones al cuerpo de funcionarios y en demás áreas. Por otra parte, la eficiencia con la que hombres y mujeres obtienen ascensos en igualdad de condiciones no difiere sustancialmente. Recapitulando, no podemos decir que el sexismo institucional, educativo o parental sea la causa del techo de cristal. La única opción restante serían los factores personales de cada mujer, esto es, la conciliación entre la maternidad o el trabajo no remunerado y la vida laboral. Esta parece ser la explicación más plausible, no solo por descarte, sino porque ya habíamos visto en otro vídeo que esta era la verdadera causa de la brecha salarial y del menor número de horas trabajadas por las mujeres de media. Efectivamente, los ingresos de las mujeres jóvenes superan a los de los hombres hasta el momento en que éstas tienen su primer hijo, y no es hasta este momento cuando ellas dejan de ascender en la jerarquía empresarial, debido a que son ellas las que mayoritariamente abandonan sus trabajos para ocuparse del cuidado principal de los niños. En este sentido, el techo de cristal son los hijos, pero de aquí no se deduce que exista discriminación. Probar esto requeriría demostrar que esta elección por parte de las mujeres no es libre, algo que las feministas insinúan, pero para lo que no aportan datos. De hecho, suele afirmarse que esta diferencia tiene un origen cultural y que no es elección, sino inercia, pero no se aporta nunca ningún dato que apoye esta conclusión. En otras palabras, habiendo descartado todas las influencias externas, excepto las propias decisiones de las mujeres, es el relato feminista y no los datos reales lo que subyace a la creencia de que el techo de cristal es un fenómeno discriminatorio. Sin embargo, la mera discrepancia entre dos valores no indica que exista injusticia, si por injusticia entendemos el quebrantamiento de los intereses de una de las partes implicadas. Esto es precisamente lo que pasa con el reparto de las tareas domésticas, ya que, según los datos del CIS, en una amplia mayoría de los hogares, el reparto de estas tareas se decide consensuadamente o unilateralmente por parte de las mujeres. Solo en un porcentaje muy pequeño de los casos prevalece la opinión del varón o lo decide éste sin consultarlo. Esto nos indica que las propias mujeres tienden a preferir el trabajo doméstico a perseguir un empleo a tiempo completo en los mismos términos que sus parejas. Y las causas de esto pueden ser múltiples e innatas. En un vídeo anterior habíamos visto ya cómo existen evidencias bastante robustas de diferencias de intereses entre los sexos con base biológica. Y en todo caso, la carga de la prueba recae sobre quienes aprecian discriminación en esto, pero lo cierto es que el origen de esta preferencia no resulta muy importante. En cualquier caso, sea un gusto adquirido o genético, el trabajo en el hogar no es menos valioso o necesario que el que se realiza fuera de él, y cada mujer debería de ser libre de hacer lo que quiera con su vida. Por otra parte, tampoco podemos decir que este reparto de la carga de trabajo esté desequilibrado o que exista una doble jornada, como dicen las feministas, ya que el total de horas dedicadas al trabajo es similar entre ambos sexos.
De este modo, no podemos atribuir el fenómeno de techo de cristal a los prejuicios de los empleadores, puesto que no hay datos que confirmen su existencia en contextos prácticos. Tampoco a prejuicios en los padres o profesores, ya que los estudios no señalan que tengan ningún efecto real. Y por último, tampoco al sexismo de los maridos, siendo las decisiones de las mujeres las que priorizan la vida familiar a la vida laboral. En otras palabras, el techo de cristal no es un tipo de discriminación, sino que la apariencia opresiva de este fenómeno es una ilusión que aparece cuando anteponemos el relato feminista al análisis aséptico de los datos individuales. Pero todo esto es suponiendo que el techo de cristal sea algo real, lo que podría no ser cierto del todo. Hasta ahora hemos hablado de la justicia técnica del acceso a los puestos directivos, pero en un sentido primigenio. El núcleo del argumento sobre el techo de cristal no es tanto la igualdad de oportunidades como la igualdad de resultados. Es decir, que el problema de fondo para las feministas no es que las descalifiquen de manera injusta de un puesto de trabajo personalmente, sino que es la feminización de la pobreza. Esto es, que el conjunto de las mujeres se convierta en una clase inferior debido a sus menores ingresos. Entendido en este sentido, como mecanismo de feminización de la pobreza, nos cabe preguntarnos si realmente, de manera técnicamente justa o no, la movilidad social de las mujeres es menor a la de los hombres, pues es esto lo que afirman las feministas. En primer lugar, debemos partir de que no es la feminización de la pobreza. No es cierto que la pobreza tenga rostro de mujer. Atendiendo a las estadísticas, más del 85% de las personas sin techo son hombres. Así, cuando las feministas hablan de pobres, lo hacen ignorando a las personas en el extremo absoluto de pobreza, que son desproporcionalmente varones. Por eso, cuando vemos un titular que nos dice que la pobreza tiene rostro femenino, no se refiere a todos los pobres, sino solo a las personas de clase baja que cuentan con un trabajo. A las personas reales, que dirían algunos. La cuestión estaría, por tanto, en determinar si, dentro de estas personas de clase baja, la movilidad social de las mujeres es realmente menor a la de los hombres. La respuesta a esta pregunta pasa por revisitar el análisis categoría por categoría que había reivindicado al comentar el acceso de las mujeres a las ciencias y la paradoja de Simpson. Así, si observamos la movilidad social de la clase baja y sin entrar en el tema de las minorías raciales, podemos ver que son los hombres los que tienen mayores dificultades para ascender en la escala social. Cuando repetimos esta observación con la clase media-baja, el resultado es el mismo, y así sucesivamente con todos los estratos sociales. Sabemos que la fuente de esta riqueza no procede de los ingresos propios, pues estos son inferiores en la mujer promedio. De modo que lo que estamos observando aquí es un flujo de recursos que va de los hombres a las mujeres, es decir, riqueza por matrimonio y redistribución fiscal, un fenómeno que examinaremos en un futuro vídeo para no extendernos aún más. Por ahora podemos concluir que la feminización de la pobreza no es real y que cuando analizamos los datos categoría por categoría, el techo de cristal es un fenómeno que afecta a los hombres. Esto es, son los hombres los que se ven atrapados más a menudo en un nivel bajo de ingresos y sin posibilidades de ascender. Y, nuevamente, la falta de éxito de las políticas feministas se debe a una actuación precipitada, sin haberse detenido primero a examinar los datos, excepto de una manera obtusa e ideologizada.